Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me los acabo de ir? Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches. buenas noches, Buenas noches, profe. Buenas buenas noches, noches, Rodrigo. profe. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches, noches. compañera. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. buenas tardes, Buenas noches, profe. buenas noches. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Bueno, vamos a iniciar nuestro módulo de creación y desarrollo empresarial. Digamos que el mecanismo que utilizo para las clases es el de hacerlo a través de diapositivas y poder ir comentando cada diapositiva para que ustedes vayan analizando la información que se presenta. Entonces, para el día de hoy, nuestro primer tema va a ser la presentación tanto de el docente como del programa. Entonces, voy a entrar a la presentación. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema o la temática que nos convoca para estas clases sobre creación y desarrollo empresarial? ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Sí, señor. Bueno, Señor. bueno, entonces, Una pregunta, doctor, es que a mi tranza no le digo la no entiendo. ¿Alguien comentó algo, por favor? ¿Alguien quiere comentar algo, por favor? Creo que era un micrófono abierto, profe. Ah, ya. que tenía el micrófono abierto. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces les comentaba que el tema que nos reúne en el día de hoy es la creación y el desarrollo empresarial, que es lo que tenemos como tema importante, especialmente en la situación no solamente de Bogotá y Colombia en el día de hoy, sino de la situación también que se da a nivel mundial. Uno de los factores que crean una desestabilización social, una injusticia social, una inequidad social, es la falta de empleo. Este factor del desempleo se da en diferentes niveles, en diferentes porcentajes en todos los países del mundo. Entonces, digamos que en razón a esta situación, los diferentes organismos internacionales, llámese la OEA, la ONU, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en fin, toda una cantidad de instituciones lo que hacen es tratar de encontrarle una salida a esta situación crítica. Colombia, lógicamente, no se escapa de esta situación porque los altos índices de desempleo, aunados hoy a la pandemia, nos llevan a pensar que la situación nuestra es más crítica que otros países de la región. ¿Y por qué razón, aparte de la pandemia como tal? ¿Qué es lo que nos impide en algún momento? A ver, ¿van a cerrar el micrófono
o voy a tener que cerrarlo directamente porque entonces, bueno, entonces les comentaba, esperen un segundo, les comentaba que, bueno, ya, por favor le bajan volumen. A ver, es que no escucho. ¿Me están escuchando ustedes allá? Sí, Sí, profe. señor. Profe. Sí, señor. Yo no lo estoy escuchando. Esperen un segundo. A ver qué es lo que está pasando. Regálenme un segundo, por favor. ¿Y ahora sí están viendo la presentación? Sí, señor. Ay, qué pena, pero es que está molestando esto acá. Bueno, entonces, retornando a lo que les conversaba, con la situación del desempleo, con la situación de crisis que vive en este momento el país, y les contaba que pues no solamente Colombia, ustedes lo saben perfectamente, sino también el mundo entero. No hay o no existe realmente la posibilidad de que haya empleo para un 100% de la población que está en capacidad de trabajar. Y hay varias razones fundamentales que en un momento determinado crean esta situación. Uno, pues la alta cantidad de personas que están en capacidad de trabajar. Por ejemplo, en Colombia, en este instante, lo que sucede también con la pandemia, que es lo que ha aumentado esa situación, estamos aproximadamente en 3 millones de colombianos que están sin empleo y que están en posibilidades de trabajar. Entonces la pregunta es, ¿será que en Colombia, independientemente de las situaciones políticas eh, y económicas, se tiene la oportunidad de generar 3 millones de empleos en Colombia para todas estas personas, desde la empresa privada, por ejemplo? ¿Será que sí hay la cantidad suficiente de organizaciones, de instituciones que puedan darle la posibilidad de acceso a estos 3 millones de personas desde el propio Estado? ¿Será que el Estado está en capacidad de poder darle ingreso? De gente. ¿Cómo? ¿Será que desde el Estado mismo existe la posibilidad de darle acceso a 3 millones de personas? Yo creo que aun cuando se quisiera, eh, esta situación no sería posible. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado, lo que se pretende desde estas organizaciones, en conjunto con el propio Estado y con las entidades privadas, es generar una estrategia para que esta situación no continúe, no para que darle el empleo a esas 3 millones de personas, sino para buscar una salida a esta situación. Una de ellas es que sean las propias personas quienes desde su imaginación, desde su creatividad, desde su innovación, creen su propia empresa. Es la única forma que se ha visto que haya una posibilidad de que alguna parte de la población que no tiene empleo pueda no solamente tener su propio empleo, su propia empresa, sino que le den la oportunidad a otras personas que están sin empleo.
De pronto suena un poco utópico, idealista, el creer que a través de el emprendimiento, que es lo que llamamos ahora esta situación, pueda desarrollar esa cantidad o al menos siquiera un 30 o 40%, por colocar un valor y un porcentaje, eh, para que haya esa posibilidad de empleo. Entonces, ¿qué se ha hecho con respecto a esto? Se han unido tanto la universidad con asignaturas como la que hoy comenzamos a ver, que se denomina creación y desarrollo empresarial, como las propias empresas privadas y lógicamente el Estado. Estas tres instituciones pueden de alguna manera desarrollar la iniciativa de las personas a través de la formación de proyectos que van a ser presentados por una parte por estos estudiantes o estos profesionales para que accedan a créditos y sean ayudados a través de recursos por parte del propio Estado. Desde la universidad tiene unos programas que van unidos a la investigación y es allí cuando comienza a presentarse esta situación de crear esa empresa, de darle esa posibilidad a un grupo de personas que a través de proyectos puedan crear empresas. Como ustedes lo verán en el desarrollo de esta asignatura, pues la idea inicial es que haya una idea sobre alguna actividad que lleve a la creación de un nuevo producto, a la creación de una nueva empresa, a la prestación de un servicio, ¿cierto? Y hacerlo a través de todas las etapas que exigen cómo se puede en un momento determinado poder crear una empresa. Decía Charles Darwin, que es el padre del evolucionismo, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. ¿Por qué planteamos o por qué planteaba Darwin esta posibilidad de que solamente quien tiene una mente abierta, quien en algún momento se adapta rápidamente a las nuevas circunstancias y situaciones, sobrevive más que el que tiene la fuerza? Pues porque realmente el mundo es un medio en el cual cada uno de nosotros podemos adaptarnos y podemos sobresalir, dadas las diferentes circunstancias. El mejor ejemplo para que esta frase eh, la veamos como algo práctico y real es lo que vive el mundo el día de hoy. El mundo atraviesa por una crisis de salud sanitaria compleja, dada la pandemia, como eh, ese contagio que ha costado muchísimas vidas y que algunos realmente no creen que lo que está sucediendo es algo real, sino que es de pronto una manera de manipular a las personas. Pero ya yéndonos a lo que es la creatividad, se está utilizando una palabra como es la reinvención. Empresas que durante mucho tiempo habían estado en el mercado entregando un determinado producto y o prestando un determinado servicio, con la pandemia pues entraron en crisis, pero personas con una obstinación, constancia, disciplina, lograron nuevamente reinventarse, manejar productos diferentes. El caso, por ejemplo, al inicio de la pandemia, donde las textileras y las fábricas que producían algún tipo de ropa eh, dijeron no, en este momento lo que podemos hacer es crear los tapabocas, producirlos. Y entonces, poco a poco la gente, de alguna manera, fue mirando esa posibilidad
de cambiar su producto o su servicio por algo que se requería en ese momento. Las personas que decidieron entregar la comida, los alimentos, los productos, aun cuando ya existía en Colombia Servientrega y todas esas, pues Rappi lo que hizo fue contratar personas y tratar de que esta imposibilidad de poder salir a las calles fuese, digamos, respondida a través de la entrega por parte de empleados. También es una respuesta a que si uno tiene la capacidad real de adaptarse a esas circunstancias, podría en algún momento eh, poder entregar y crear una empresa. Repito, para muchos de nosotros suena algo irreal, simplemente como algo que puede ser como una pequeña posibilidad dentro de nuestra propia existencia. Más aún con la formación nuestra, lo que ha llevado a que la mayoría de personas siempre busquemos depender de una empresa. Entonces no muchos se arriesgan, no muchos en un momento determinado eh, creen en sí mismos, de que si yo me lanzo a crear empresa, de pronto puedo salir adelante. Al contrario, el temor, el miedo, eh, frente a circunstancias del propio mercado, de la propia situación que se vive dentro de un lugar, nos cohíbe en algún momento para creer que sí es posible. Con esta, digamos, introducción, voy a pasar inmediatamente al siguiente punto, que es la presentación docente. Me voy a presentar, luego vamos a hacer la presentación del programa, luego les explicaré la metodología que vamos a utilizar en el transcurso de esta temática de creación y desarrollo empresarial y comenzamos por el primer tema que nos va a ocupar durante todo este módulo, que es la cultura empresarial. Y tomando un poquito de lo que es la cultura empresarial, no pueden existir las empresas si al interior de la propia organización no están personas, o no conviven personas, o no prestan servicio personas que creen en la propia empresa. Por esta razón, esa cultura es parte de lo que nosotros le aportamos a las empresas cuando entramos a trabajar. Y más aún, si somos nosotros quienes vamos a crear una nueva empresa, tenemos que tener claro cuál es el perfil, cuál es la persona indicada para llegar a nuestra empresa. Entonces, vamos a hacer la presentación, o me voy a presentar más bien. Mi nombre es Gustavo Prieto Vargas. El correo que vamos a utilizar en esta sesión va a ser gustavopri1353@gmail.com. Entonces, en esta dirección vamos a estar contactándonos y si en algún momento existe la necesidad de comunicarnos por información o por alguna circunstancia especial de carácter académico, pues lo vamos a hacer a través de este correo. Soy administrador público, tengo una especialización en finanzas públicas, tengo un magíster en ciencia política. Como ustedes se dan cuenta, mi fuerte es la administración pública y ello me ha dado la posibilidad no solamente de tener una actividad laboral, sino también de poder extender mi experiencia y mis conocimientos a través de la docencia. Para hablarles de la experiencia docente, también tengo, digamos, un amplio recorrido dentro de la actividad profesoral. 35 años en la docencia, comenzando por universidades como la Pedagógica, como el Externado,
como la Jorge Tadeo, la Central, la Gran Colombia, la Católica, Libertadores, Impau, y bueno, en este momento estoy con ustedes desde la Universitaria de Colombia, tratando de lograr que aquello que me ha permitido eh, tener ese conocimiento, como es la educación y la práctica de ese conocimiento en actividades que de alguna manera también me permiten extenderla en mi experiencia a través de la transferencia de ese conocimiento. Desde la parte de vista profesional, repito, esta formación pues, me ubica en el sector público. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional para Ciegos. Allá comencé mi vida laboral también hace como unos 30, 35 años. En la parte de financiera, fui auxiliar, luego técnico y finalmente jefe de presupuesto en el Instituto Nacional para Ciegos. Posteriormente estuve en la Beneficencia de Cundinamarca. Allí también estuve como profesional, como director de planeación, como director de control interno, manejando toda la parte de los proyectos y los planes de desarrollo de esta institución. Estuve en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Tuve la suerte de ser el director financiero de la Dirección Nacional de Estupefacientes. También estuve en la Unidad para la Seguridad de la Rama Judicial en Colombia, también como jefe de presupuesto, y finalmente en el Instituto Nacional de Salud, en esta institución en la que hoy está prácticamente el desarrollo de esta pandemia que pues infortunadamente atraviesa el país y el mundo. Allí en el Instituto Nacional de Salud fui profesional, jefe de organización y métodos, director de planeación, director de control interno. Entonces, como ustedes pueden escuchar, pues la fortuna en esa parte pues ha sido bastante grande y me ha permitido conocer y poner en práctica todo lo relacionado con proyectos, con planeación, con organización, con dirección y con control, que es la base de cualquier profesional para tener una actividad dentro de una empresa o dentro de una institución gubernamental. Y pasamos entonces a la presentación del programa. Entonces ya acabo de tener la presentación docente, ya hemos hecho un comentario sobre lo que nos convoca en este módulo, que es la creación de empresa, la necesidad que tiene el país para que nosotros de alguna manera podamos acceder a un empleo, no de manera directa, sino tal vez de manera indirecta si tenemos esa posibilidad de crear una empresa. Por esta razón, les contaba que organizaciones internacionales, el propio Estado, la universidad y la empresa privada se unen para desde la universidad fortalecer la iniciativa de crear proyectos empresariales. Entonces se crean estas asignaturas en todas las universidades de Colombia y no solamente para una carrera específica. Inicialmente fue para los administradores de empresas hace como unos 12, 14 años. Posteriormente se vio la necesidad de que carreras cercanas a la administración como la contaduría, la economía, la ingeniería industrial también tuviesen acceso al conocimiento de la creación de una empresa, de la dirección de una empresa. Y finalmente ya
dada la propia situación de lo que vive un país, se dieron cuenta que era necesario que absolutamente todas las carreras, las profesiones que se realizaran en un país tuviesen ese conocimiento, esa información, esa posibilidad de estructurar una empresa. Entonces, por esta razón, ya la comunicación social, ya las ingenierías de sistemas, civil, metalúrgica, ya el derecho, la medicina, absolutamente todas las carreras en Colombia, y creería yo que en el mundo, tienen como parte de su pensum académico la asignatura de creación y desarrollo empresarial. Entonces, todo intentando eh, romper con ese paradigma de que solo a través de ser empleado yo puedo progresar y puedo alcanzar los proyectos, puedo realizarme como persona. Y resulta que en las condiciones actuales es muy difícil que sea la propia economía y el propio desarrollo de un país quien permita que todas las personas que en un momento determinado puedan ingresar a una empresa tengan esa posibilidad. Es prácticamente imposible que eso se dé. Siempre habrá una parte, por pequeña que ella sea, que no tendrán acceso a las empresas. Y como esto es tan evidente, entonces hay que buscar esa estrategia que le dé la posibilidad a algunos de poder crear su propia empresa. Ahora, hemos conocido, hemos visto en algunos momentos como personas que sin ninguna estructura empresarial han creado su empresa y han triunfado. Alguien podría decir, yo no necesito tener una formación universitaria para, eh, para que pueda tener esa empresa, ¿cierto? Personas como los de Rapid, como los de Bolivariana, como los de Servientrega, como Jolie de Boc. Si ustedes miran las historias de ellas, y muchas historias, fueron personas emprendedoras, ellas son las realmente emprendedoras, que no tienen ninguna limitación en su deseo de salir adelante, en su deseo de crecer, en que la propia necesidad los lleva a ello. Porque si no lo hacen, entonces hubiesen podido entrar en situaciones críticas para su familia, para sus hijos, para el entorno que los rodeaba, y se lanzan, entre comillas, a la aventura y logran triunfar. Y logran triunfar sin el conocimiento de una universidad o sin tener un técnico. Simplemente se lanzaron y lograron triunfar, ¿cierto? Pero posteriormente, al momento en que ellos comienzan, necesariamente tienen que rodearse de personas que les van a ayudar a construir o a terminar de construir su propia empresa. Entonces tienen que llevar a unas personas con algunos niveles profesionales para que finalmente su empresa pueda sobresalir, mantenerse y llegar a ser de las más competitivas en un mercado tan difícil como el que desde la globalización ha llevado a todas las empresas, cualquiera que ella sea, a entrar en una especie, entre comillas, de guerra, de combate, de yo soy el mejor frente a qué, ¿cierto? Entonces todos los días se tiene que estar buscando ser el mejor, tener un producto de alta calidad. Eso es lo importante también, que esa mentalidad de cada uno de los que se lanzan a la aventura empresarial tengan la posibilidad no solamente de crearla, sino de mantenerla y de llevarla a ser la mejor. Por eso, nuestro primer tema dentro de la presentación que ustedes están viendo
va a ser la cultura empresarial. ¿Por qué la cultura empresarial? Porque es que allí, en esa cultura empresarial, es cuando la empresa refleja lo que es al interior y es reconocida por todas las personas. Uno quiere algunas empresas, se vuelve fiel, se vuelve una persona que permanentemente, cuando requiere un producto, va allá a esa empresa. ¿Por qué? Porque la forma como la atienden, la calidad de los productos, la atención y, en fin, toda una serie de valores han sido inculcados a las personas desde la misma organización. Todos esos valores, todas esas creencias, todos esos hábitos son generados desde la propia organización. ¿Y quién es el que entrega toda esa cultura y toda esa forma de ser? Pues inicialmente desde la gerencia. La cultura no se da por sí misma. La cultura se da porque alguien al interior de la empresa la obliga a ser adaptada o adoptada más bien por las personas que están trabajando con esa organización. La segunda sesión vamos a mirar el emprendimiento. Ya les he comentado durante esta inicio de charla que los emprendedores son aquellas personas que tienen ese deseo de crear su propia empresa, de buscar una salida, de pronto por su misma situación económica, de pronto por su misma situación dentro de un entorno, a buscar recursos y a creer en sí mismo. Un emprendedor realmente tiene que tener esa capacidad, tiene que querer hacer algo nuevo, algo novedoso. No es crear empresa eh, intentando tener un negocio que ya todo el mundo tiene. Si yo les preguntara de pronto a ustedes en este momento cuál es la empresa que ustedes quisieran tener, algunos podría ser, me dirían que donde pudieran tener fotocopiadora, vender servicios de telefonía, lo que ya es común, ¿cierto? Y ya en cada barrio hay 2 o 3 empresas donde, o negocios más bien, no que empresas, donde se tienen ese tipo de servicios. Alguien diría que una panadería o qué sé yo, un restaurante, negocios que hay por cientos, por miles. Si ustedes mismos se han preguntado por qué en Colombia, más o menos en Colombia, se crean anualmente entre 3.000 y 3.500 empresas, anualmente. Pero, infortunadamente, de esas 3.000 o 3.500 empresas, en menos de un año están quebradas. No resisten el mercado, no resisten la competencia. ¿Por qué quiebran estas empresas? Porque simplemente fueron, entre comillas, capricho de las personas que las crearon. ¿En qué entendemos como capricho? Que yo pienso que la gente necesita un producto que cuando sale al mercado, ese mercado está inundado de ese producto. Entonces no es lo que yo piense, lo que yo quiera salir a vender, no es el servicio que yo quiero salir a prestar, sino el que la sociedad, la comunidad, la población necesite. Eso es lo importante en la empresa. Que cuando yo salga con un producto, ese producto, si de pronto es igual a otro, tenga al menos una diferencia. Una diferencia frente al producto que es voy a entrar a competir. Autores como Peter Drucker, como Michael Porter, han señalado cómo a través de la diferencia, la posibilidad de triunfar y de salir adelante está en más de un 60 o 70% si yo logro que esa población, que ese cliente realmente encuentre la diferencia entre el producto que existe en el mercado y el que yo intento venderles. ¿Y de dónde sale esa diferencia? De la persona que crea empresa. El emprendedor normalmente es una persona con algunas habilidades que, dadas las propias situaciones, repito, dada la propia exigencia,
lleva a buscar cómo mantener esa empresa en un momento en el que la situación es complicada y la situación puede llevarnos a creer que no es posible tener ese producto en el mercado. Pero la constancia, la propia habilidad del emprendedor, con apoyo en algunos momentos de ciertos sectores, puede lograr que eso finalmente sea una realidad. Pero para ello necesita también el apoyo, no solamente de la empresa privada, sino también del propio Estado, con políticas de apoyo en recursos financieros, con apoyo en el estudio de los proyectos que se desarrollen. Entonces, vamos a unir en un momento determinado a la empresa, al emprendimiento. Y también vamos a ver en su momento cómo la universidad y la investigación están unidas. Ambas, en algún momento, logran que lo que nosotros lancemos al mercado sea el resultado de una investigación. En el caso de ustedes, que están recibiendo la información, los conocimientos, los conceptos, las definiciones, no solamente del mercado, sino de la parte técnica y de la parte financiera. Entonces ustedes ya tienen una ventaja, ¿cierto?, frente a los propios emprendedores que en algunas ocasiones se lanzan, les contaba, sin tener esos conceptos y esos conocimientos. Y finalmente, la presentación de proyectos. Todos ustedes, al final, todos van a tener que presentar un proyecto. No van a ser individuales. Vamos a crear, ya lo iremos comentando en el transcurso de esta clase, vamos a crear grupos para iniciar la creación de empresa. Entonces, desde ya pueden ir pensando en o ir mirando en un momento determinado con quienes pueden trabajar. Lo ideal sería, creo que ustedes pertenecen a 3 carreras, o creo no, ustedes pertenecen a 3 carreras que son administración de empresas, contaduría y comunicación social. Digamos que lo ideal sería que de cada una de las carreras en el grupo hubiese uno de ustedes, pero a veces se dificulta por diferentes circunstancias. Entonces, si lo quieren hacer de su propia carrera, de contaduría, que sean los que formen los grupos, los de administración también, e igual los de comunicación social. Ustedes son aproximadamente como unos 40 o 50, ya voy a ver las listas de personas, de estudiantes que van a estar conmigo en esta creación de empresas. Una vez tenemos ya definida claramente el perfil del emprendedor, su habilidad, su posibilidad a través de normas, de políticas que les apoyen en la parte de emprendimiento, vamos a mirar la importancia de las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Como les he contado, digamos que no es necesario de una vez nacer como una empresa grande, como una empresa que reúna todas las características de una gran empresa. Lo ideal es que esa pequeña empresa nos dé esa posibilidad de iniciar nuestro recorrido en el mercado y en la economía. Para el caso que nos ocupa, inicialmente empresas aproximadamente de 8 o 10 personas van a ser las que vamos a creer. No vamos a establecer condicionamientos económicos. Esta es una simulación de lo que podríamos crear si se nos da la oportunidad, ¿cierto? Entonces, con los integrantes de cada grupo, pueden crear una empresa sin tener límites. Puede ser una empresa... sí, cuénteme. Si tú hablas de un grupo, pero ¿de a cuántos participantes? Máximo 4. Ya lo vamos 4. a ver en su momento. Ya vamos a ver toda esa parte. Para mañana, pues me adelanto un poco a lo que vamos a ver al final de la clase de hoy. Para mañana vamos a iniciar en los primeros minutos
la conformación de los grupos. Digo yo que lo vayan pensando porque de una vez pues, pueden ir acercándose a sus compañeros para que conformen esos grupos. Máximo 4 personas. Ahí miramos, porque si son, digamos, un poco más de 50, 60 personas, entonces podríamos ampliarlo a 5 o 6 personas. Vamos a mirar al final cuántos somos y tampoco grupos extremadamente amplios, porque muchas veces no solamente la información, sino esa propia iniciativa se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque, seamos sinceros y digámoslo sin tapujos, algunos estudiantes se acomodan y son 2, 3 o los que realmente aportan y los otros pues simplemente están allí acompañándolos. Y la idea es que todos participamos, todos vamos a participar. Y si la empresa si el grupo es muy grande, pues definitivamente va a ser bastante complejo que haya esa participación de todos los integrantes. Entonces, como mínimo, 4 personas y ya veremos hasta cuánto. Lo máximo, pensaría yo, serían entre 4 y 5 personas. No más. No más, digamos, sería la conformación de cada grupo. Pero vamos a verlo más adelante. Entonces, cuando hablamos de la pequeña y mediana empresa, vamos a mirar la caracterización de lo que se conoce como las pymes. Muchos de nosotros también a través de la información, de las noticias, de los periódicos, de las revistas, hoy escuchamos mucho sobre las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Pues es la posibilidad que se tiene de comenzar con una empresa pequeña, ir creciendo, ir desarrollando una actividad, ir formando nuevas personas con conocimiento, con habilidad, lo cual va a redundar en que esa empresa crezca. La empresa es como el ser humano, nace, crece y muere, ¿cierto? Entonces nace en el momento en que la creamos a través de la Cámara de Comercio, crece en el momento en que su mercado comienza a ampliar la posibilidad de vender productos en grandes cantidades. Eso también da la oportunidad de que haya necesidad de nuevas sedes, de nuevas sucursales y finalmente puede suceder que ojalá no se dé el que una mala decisión puede terminar con la organización. Les decía que de las 3.500 empresas, más o menos el 60 o 70% de esas empresas, estamos hablando de 2.000, 2.500 empresas, quiebran en Colombia. ¿Y por qué quiebran en Colombia? Porque no hicieron un estudio de mercado, porque entendieron que simplemente con tener una cantidad de recursos era suficiente para comprar una cantidad de mercancía, salir al mercado y suponer que la empresa misma por sí sola iba a tener esa posibilidad de competir con un mercado ya creado, con una competencia que es bastante fuerte, bastante agresiva y no estaban preparados para ellos. Y especialmente la última parte que vamos a ver acá es la parte financiera. Muchos, muchísimos, no creen que es necesario tener una base de contabilidad, qué es un ingreso, qué es un gasto, no como una empresa de caja. Una empresa de caja es que yo vendo, como lo hacen las grandes, como lo hacen los negocios, ¿no? Una miscelánea donde normalmente el dueño de la empresa es el que la dirige, el que está allí, el que compra y cada que ve faltantes sale al mercado y compra, pero no sabe exactamente si esa empresa le está dando los recursos suficientes, no solamente para recuperar lo que invierte, sino para mantenerse durante un tiempo. Muchas simplemente se mantienen, porque como dicen las personas, yo la tengo es para tener algo que hacer o para medio sobrevivir, ¿cierto? Y eso es válido. Pero cuando uno tiene una visión mucho más amplia, cuando uno tiene una visión de crecer, pues no es suficiente que simplemente me dé para sobrevivir. Entonces eso es lo que se busca. Entonces en la pequeña y mediana empresa vamos a mirar una perspectiva en la gestión y creación de empresas, cuáles alternativas y oportunidades de inversión existen en Colombia, cuáles son los modelos
y negocios de empresas, como las franquicias, que es tener, utilizar una empresa ya reconocida que le permita vender su producto. El caso de las franquicias, el caso del outsourcing, que es la tercerización, cuando personas me colaboran y me ayudan a crear el producto, pero no desde mi empresa, sino desde otra empresa. Y las alianzas estratégicas, esto como ejemplo, cuando vemos que si yo tengo esa posibilidad de unirme con otra empresa para vender mi producto, pues lo puedo hacer. Y eso se conoce en el mundo de la administración como la alianza estratégica. En la sesión 4, 5 y 6 vamos a arrancar, una vez creados los grupos, el día de mañana, con la idea de negocio. ¿Qué es la idea de negocios? El análisis de el lugar en donde posiblemente vamos a tener nuestro negocio. Esto lo vamos a definir más adelante de una manera mucho más completa. Pero una vez tengamos los grupos, de una vez cada grupo va a comenzar a analizar qué tipo de negocio, qué tipo de producto, qué tipo de servicio estarían ustedes no solamente interesados, sino también en algún momento eh, han pensado, ¿por qué no? Oiga, yo quisiera tener una empresa de venta, de importación de licores, de importación de juguetes, de importación de alimentos. ¿Cuántas veces no lo hemos pensado? ¿Cuántas veces no pasamos por un negocio y a nuestra mente llega la posibilidad de tener un negocio igual o parecido? ¿Cierto? Pero siempre, repito, siempre debe haber una idea que lo haga diferente. Sí, yo puedo tener un negocio donde vender, por ejemplo, importo licores y los vendo, pero no es simplemente colocar un negocio, llenarlo de esos productos y estarme ahí sentado esperando que la gente llegue. Yo tengo que tener idea de cómo venderlos, cómo comercializarlos, cómo generar estrategias para que ese producto no se quede allí en las vitrinas, en los estantes, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Pues a través de uno de los mayores inventos de la humanidad después de la revolución industrial, que se denomina la empresa. Por eso les mencionaba a dos grandes autores que, aparte de Taylor y Fayol, que fueron los creadores de la carrera, de la profesión de administrador de empresas y por ende del manejo de las empresas, hacia 1960, Peter Drucker comenta que la mayor invención después de la revolución industrial fue el de la empresa. La revolución industrial fue el primer momento en que la humanidad despega, comienza a crecer, sale de esa época oscura, de esa época de los reyes, de esa época de las guerras, y comienza a crecer cada país ya con una idea particular de tener a una población, unos estados y unas empresas que puedan en algún momento generar bienestar para la población. Entonces, ¿qué es la revolución industrial? La aparición de las grandes máquinas y de las propias empresas. Inicialmente no como empresa, sino como grandes bodegas, grandes factorías, donde se producía una determinada cantidad de bienes o se generaban servicios. Eso lo vamos a ver en su momento. Todo lo que implica la justificación, que es la planeación, la misión, la visión, los valores corporativos, la organización, la dirección, el control, la innovación y una herramienta gerencial que se denomina DOFA, que es reunir la debilidad, la oportunidad, la amenaza y la fortaleza. Entonces, una vez tengamos claro todo este tipo de conceptos y definiciones, arrancamos ahora sí en las sesiones 7, 8 y 9, ya con la forma de poder distribuir ese producto o ese servicio en un mercado. Ya tenemos la empresa, ya tenemos el producto, ahora vamos a mirar
si efectivamente ese producto y esa empresa realmente reúnen las condiciones para que los potenciales clientes, para que la población, para que ese mercado en particular reciban mi producto. Entonces es cuando yo les decía, no es que yo quiera vender un producto que considero que a los demás le hace falta o que yo creo que ese va a salir porque es que la gente lo necesita. Y cuando salen al mercado resulta que nadie lo va a comprar o son muy pocos y por eso viene la quiebra y viene la desaparición de la empresa. A ver el niño allá. También puede cerrar el micrófono. ¿Quién tiene allá el internet abierto? El audio, perdón. Bueno, entonces entramos a analizar no solamente el mercado, la potencialidad del mercado, la población que en algún momento está interesado. Ay, no. Karina, por favor. A ver, vamos a mirar quién es. Bueno, entonces, no solamente vamos a mirar cuál es esa. A ver, hay un estudiante que tiene un niño ahí. Sí. Karina, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Bueno, entonces les contaba que cómo, cómo realmente entramos ya a tratar de entender nuestra propia empresa, la nuestra, la que todavía no está creada. Pues mirando si definitivamente alguien está interesado en mi producto, cómo ese producto puede llegar a una población, cómo ese producto puede ser parte de ese mercado que es tan competitivo, pero que mi producto lo va a hacer diferente, ¿cierto? Va a tener algo, así sea la propia atención. Entonces voy a crear una empresa donde voy a tener como eslogan, la atención es lo primero, por decir algo. Y entonces las personas que hacemos parte de la organización estamos muy atentos a ver cómo recibimos a la persona, cómo la atendemos, cómo siente que la empresa está con él, que lo acompaña. Eso es una diferencia, ¿cierto? El producto puede ser igual, pero la atención es definitiva, en el caso que les estoy contando. Entonces vamos a buscar diferentes maneras de encontrarle la diferencia a los productos o servicios que nosotros vamos a llevar. Y para saber si efectivamente esas personas de verdad quieren mi producto, vamos a tener necesariamente que hacer una encuesta, ¿cierto? Y entonces cada grupo va a hacer una encuesta con unas 10 a 15 preguntas, ¿cierto? A mínimo 10 personas, ¿cierto? Y entonces así en la encuesta la vamos a mirar en su momento, le vamos a preguntar, ¿a usted le interesa tener eh, un lugar en donde diariamente sus perros, por colocar un ejemplo, o sus mascotas tengan alguna opción de recreación? ¿A usted le gustaría que le recogiéramos su mascota de tal a tal fecha? ¿A usted le gustaría? Y si le hace unas preguntas. Y entonces al final, pues vamos a hacer una tabulación de las respuestas y vamos a analizar los resultados. Y allí vamos a tener la demanda. ¿Quiénes realmente están interesados en comprar el producto? Ustedes saben que las encuestas son un porcentaje de la totalidad de una población. Entonces, por eso ustedes cuando escuchan las encuestas que se hacen a través de los medios, digamos que los resultados sería como si los 48 millones de colombianos hubiésemos participado, y lo cual no es cierto. Escasamente encuestaron a 5.000, 6.000, 8.000 personas, pero eso les da una idea, un porcentaje, un indicador de cuántas personas estarían dispuestas a, y entonces lo toman de allí, de esas 5.000 o 8.000,
que supuestamente representan a los 48 millones de habitantes. Igual vamos a hacer acá. Con 10 o 15 encuestas es suficiente para entender quiénes estarían interesados en nuestro producto. Y así tendríamos la demanda potencial del producto. Luego miraríamos la oferta. ¿Qué es la oferta? Quienes ofrecen productos iguales, similares al que yo estoy ofreciendo. Entonces yo tengo que entrar a mirar la competencia, los proveedores, los precios y cómo voy a determinar ese precio. Entonces, salgo a mirar la competencia. Oiga, si yo voy a prestar un servicio, y me quedo con el ejemplo que les di al comienzo, de las mascotas, ¿quién más en Bogotá o cerca de donde yo quiero colocarla, que va a ser en la localidad de, en la localidad de Kennedy o de Engativá o qué sé yo, cuántos lugares tienen ese tipo de servicio, ¿cierto? ¿Cuál es el precio que cobran por recoger a la mascota y mantenerla todo el día? ¿Qué le ofrecen a la mascota? ¿Qué tipo de servicios? Y entonces yo comienzo a mirar realmente contra quién voy a competir. ¿Quiénes son los proveedores que les llevan a ellos los alimentos para los canes o los servicios que se prestan? Y yo comienzo a analizar todo eso, ¿cierto? Y entonces ya tengo claro contra quién voy a competir, cuál es el precio que ellos tienen y cuál es el precio que puedo colocar a mi producto y que puede entrar a competir. Y finalmente, en esta primera parte del mercado, voy a mirar cómo comercializo el producto, cómo lo llevo a los clientes, qué canales de distribución voy a utilizar, a través de qué medios. Lo voy a hacer puerta a puerta, lo voy a hacer a través de vallas publicitarias, lo voy a hacer a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, como de la tecnología ahora, las páginas web, ¿cierto? Mercado Libre, entonces yo voy a tener mi propia página. O sea, ¿cómo voy a lograr que ese producto sea conocido por los demás? ¿Cierto? Entonces voy a caracterizar ese mercado potencial y también voy a utilizar esa publicidad y esa promoción como medio para poder entregar mi producto. Y llegamos a la sesión 10, que es el parcial. El parcial va a ser el primer parcial o el único parcial que se va a hacer en estos 20 días. Se hace en la sesión 10, que va a recoger todo lo que hemos visto acá, lo que es la idea de negocio, todo lo que es el análisis del mercado y la cultura empresarial, y voy a realizar entre 15 y 20 preguntas que se van a hacer desde la plataforma. Ese día no hay clase, ustedes entran a su plataforma, a la sesión 10, abren el parcial, lo responden y en el momento en que el último estudiante entregue su resultado, entonces automáticamente la plataforma les genera los resultados a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a hacer un primer alto en esta clase y quiero conocer cuáles son sus opiniones con relación a lo que tenemos que hacer para poder entender esta creación de empresas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, primero tú y luego el estudiante. Cuéntame tú primero. Perdóname, El tema, déjame la línea, por favor. Déjame el a tema, Marcela. en la sesión 10, esa evaluación la hace cuando, el último día del mes, el 31. No, la sesión 10, o sea, en el 10º día. Esa. En el 10º día. O sea, cada ¿Qué sesión es un día día. sería? No, pues ahorita no lo tengo aquí a la mano. Este Cuando viernes vayamos el 8, sí, de hoy en 10 días, mejor dicho. el 21, Ah, Exactamente, más o ok. menos. el Sí, señora. 21 realmente. Sí, sí, sí. Ah, listo, perfecto. Es que lo pregunto es por temas del cierre, entonces, del trabajo, pero no, está bien. Gracias. A usted, muy amable. A ver, Sergio. Sergio, Primero, su merced está diciendo que son máximo 5 integrantes. ¿Tienen que ser de la misma carrera o no hay no. A ver, Sergio, yo les comenté que lo ideal hubiese sido o sería
que de comunicación, de administración y de contaduría, al menos uno de cada carrera estuviese allí. Pero dadas las condiciones, la situación, la cercanía, ustedes pueden armar los grupos como quieran. Sería ideal, pero pueden ser de contaduría y de administración y comunicación, o de los tres, como quieran. Profe, una Mañana lo... pregunta, qué pena. Sí, cuéntame, ¿De Lilibet. cuántos integrantes? Perdón, ¿de De cuántos 4 a integrantes? 5. 4 a 5. De 4 o 5. Ah, Ujú. bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otra inquietud tienen ustedes? Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Shirley. 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 Profe, yo tengo una Sí. inquietud porque es que su merced dice que hay más o menos 50 y algo de estudiantes, por eso Ajá. tendríamos que alargarlo a 5 personas. Sí. Pero si miramos conectados somos 81. Uy, qué barbaridad. Yo no me he dado cuenta, no lo había mirado. Es que a mí me llegaron solamente ahora rápidamente voy a leer, o ahorita mismo después de que conversemos, voy a leer los integrantes que me llegaron de administración y contaduría. Quedan pendientes los de comunicación social, Pues ¿cierto? más o menos de contaduría y administración, que somos los que estamos desde el comienzo, somos como 72 más o Uf, menos. qué barbaridad. Bueno, igual, 71, Comunicación somos 10 y en este momento estamos ahí reunidos están los como 8 80, acá. Ujú, ahí están acá los estamos, 80 y, acá los estamos, 80 sí y algo, señor. profe. bueno, Somos los igual, que o sea, somos. en este momento, digamos, lo más importante de verdad es que todos tengamos no solamente la oportunidad de llevar a la práctica todos estos conceptos y estas teorías para irnos formando la idea real de cómo se construye una empresa. Eso es lo ideal, ¿cierto? Muchas veces nos imaginamos, si pasamos por algún lugar, por alguna parte en la que yo ojalá algún día tuviera la plata y soñamos, ¿cierto? Entonces, eh, pero el tener esa empresa, ese negocio, no es suficiente. Se necesitan ciertos conceptos, conocimientos, especialmente en la parte de mercado y especialmente en la parte financiera. ¿Sí? ¿Qué tan importante, qué tanto realmente requiere la sociedad un producto? Tenemos que apartarnos hoy un poco de la pandemia, porque eso es una limitante. Y entonces nosotros en ese momento podemos decir, no, pero ¿yo para qué coloco una empresa si no hay dinero, la situación social, la crisis, la falta de empleo, hace que la gente no tenga dinero para acceder a ciertos productos? Pero repito, esta es una simulación y la pandemia no va a durar toda la vida. Es un hecho circunstancial que evidentemente nos ha aterrizado en términos de lo que le puede suceder a una sociedad cuando infortunadamente le llegan este tipo de enfermedades y si no tenemos claro que nosotros mismos estamos casi que en la obligación de cuidarnos. Eh, siempre estamos pensando en que los demás son los que nos tienen que cuidar, pero y exigimos que sean los demás o las instituciones quienes nos brinden el servicio, pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que nos estamos llevando a una crisis que potencialmente puede agravarse. Eso no lo tenemos claro. Entonces, por esta razón, digamos que vamos a hacer como una especie de un alto en el tema de la pandemia como si no existiera, porque si no nos limitaríamos totalmente, porque se podría pensar que no hay la suficiente cantidad de clientes o, o un mercado que al cual podamos ingresar. Bueno, en relación ya con la empresa, con las expectativas que nos puede generar la creación de la empresa, cuéntenos eh, ¿qué tan importante es para ustedes la creación de la empresa? Profe, buenas noches. Sí, Sonia, Sandra. Sandra, Ah, Sandra, cuéntame. Sandra. Quítale la S a la Sandra. Profe, mucho gusto. Con respecto al tema de la creación de empresas, que considero
en este momento es muy importante por la falta de garantías que hay cuando somos empleados de alguna entidad. Es muy triste ver cómo una persona se puede esclavizar literalmente, un horario, un transporte, lo que le digo en cuestión de falta de garantías, no cumplen muchas veces las empresas, la gente deja de cumplir por este tipo de inconvenientes, de posiciones, porque pues digamos que el que crea empresa o el que ha creado empresa y ha tenido éxito, tiene como cultura pensar que cuando la gente trabaja para ellos, pues están obligados porque unos tienen la necesidad y no tienen como ese recurso imaginativo o simplemente no nos criaron con esa idea de que podíamos también crear empresa. Entonces considero que es muy importante. Yo soy hija de docente, ¿sí? Lo he visto trabajar durante mucho tiempo. Y la docencia, por ejemplo, es una de las mejores o más necesarias actividades profesionales, pero lo mismo pasa, trabajan en colegios, universidades donde terminan volando un mes porque los contratos no son a término indefinido en muchas oportunidades. Digamos que mi papá sí logró conseguir un contrato así, pero eso ya no se ve. Entonces, partiendo como de un ejemplo tan claro como ese, sí considero que es muy importante, que es bueno proyectarnos y por qué no crear ese futuro para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo soy mamá de 2 hijos y no me interesaría para nada que entraran a trabajar para alguien más, pudiendo pues crear su propia empresa, pudiendo cuidar lo que les correspondería y pudiendo hacer o crear un servicio y en parte crear una necesidad. Hay muchos productos en el mercado que son necesidades creadas y finalmente pues terminan siendo un objetivo y un proyecto bastante interesante. Entonces ese es mi punto de Sí. vista, profe. Muchas gracias. No, a usted, de verdad, muy amable por su aporte, muy interesante, muy importante. El fondo de esta creación de empresas es precisamente lo que tú estás comentando. Nos forman desde la propia universidad, desde la propia familia. Es que yo quiero que usted sea doctor para que usted trabaje en una empresa y ya esa mentalidad prácticamente se convierte en un paradigma, en una limitante frente a ese reto que es enfrentar esa realidad que el mercado mismo a veces nos lleva a pensar en que sí estamos en esa capacidad de construir algo, no solamente para nuestro propio futuro, sino lo que tú acabas de decir, para los hijos, para la familia, para el entorno, porque si yo creo una empresa puedo ayudar a los demás. Entonces no es soñar en forma utópica, idealista, romántica, sino ver una realidad. Yo les contaba, el señor de Servientrega hace 20 años, yo creo que ni por imaginación llegó a creer que esa idea de llevar las mercancías, que anteriormente solo había una empresa, que era el Estado Postal, si no me equivoco, llevaba los productos, llegaban quebrados, llegaban con diferentes dificultades al lugar en que los contrataban para que les llevara eso. Entonces, son ideas, es imaginación, es crear, es potencializarnos nosotros mismos, que nosotros no tenemos limitantes. Los que nos limitamos somos nosotros. El mercado, el medio, nos da la oportunidad. Si ya nosotros queremos pensar solamente en que a través de una empresa puedo hacer que mi futuro sea una realidad, pues eso sí ya es complicado. Gracias, Sandra, muy amable. ¿Quién más quiere comentar algo, por favor? A ver, de 80 personas nadie va a hablar. No me va a Profesor, tocar. Cristina, profesor, es que cuéntame. estamos como con la cultura de la levantadita de mano para respetar el turno, Ah, ya. porque somos muchos. Sí, sí, sí. Entonces, en comunicación, por ejemplo, si nos pisábamos mucho, todos queríamos conversar. Entonces, acá estamos, es un poco tímidos. Perdónenos que próximamente ya nos va a tener es que callar usted. Bueno, Bueno, cuéntame qué piensa buenas de noches, profe. creación. Buenas Eh, noches, Cristina. Yo soy estudiante de comunicación social de primer semestre eh, y en lo personal toda la vida he sentido que emprender es muy difícil. Mi paradigma es que es más costoso. Para mí siempre he estado como entre comillas en la zona de confort y yo siempre he dicho, en una empresa, y gracias a Dios he estado en empresas como con un buen soporte, entonces yo digo, en una empresa si yo me enfermo me pagan mi capacidad, yo descanso los sábados, yo descanso los domingos, me dan mi ruta, mi casino, bueno, qué sé yo, he estado en buenas empresas.
siempre he tenido en la cabeza que emprender un proyecto, una empresa, va a demandar mucho más de mí. Y siento que a veces no, la sociedad no te lo recompensa de la manera en que es tu esfuerzo, ¿sí? Entonces, para mí, solo ya pensar, claro, uno dice, oiga, ¿yo por qué no pensé esto? Si esa idea es buenísima. Cosas que uno ve que el que inventó los aritos de café para que no se quemara uno tomándose el vaso de café, cosas que uno siempre ve la necesidad, pero uno no se atreve. Entonces, realmente sí es un reto. Ya de hecho, solo ponerme a pensar, pero ¿en qué piensa uno? ¿En qué piensa uno? Ya es una limitante para mí, entonces me parece un buen reto. Gracias, Cristina, muy amable. ¿Quién más levantó la mano? Eh, Andrés, creo. Andrés, Bueno, buenas noches. buenas noches. Andrés, ¿cómo está? Eh, Cuéntame, Andrés. bueno, yo también soy como estudiante de comunicación social de primer periodo, bueno, primer semestre. Bueno, son dos cositas. La primera, bueno, me parece muy interesante. Aunque siendo realistas un poco en este país es como complicado la creación de una empresa o un proyecto, ya que pues no se apoya tanto en este país. Pero sí es sería muy bueno crear algo, no sé, de uno. Y pues lo segundo, profe, es que en sí tengo pues una duda. No una duda, sino que lo que pasa es que tengo un problema en la plataforma. No me deja inscribirme a su clase. Entonces no sé cómo hacer. Pues ahí sí, Andrés, lo que pasa sería desde la universidad, porque pues es decir, pienso que es la plataforma o la forma como usted se inscribió. Ahí sí sería directamente con la universidad, porque pues lo único que yo puedo realmente es verificar si usted está inscrito o no está inscrito. A mí me envían los correos en los cuales están sus nombres y luego en la plataforma, por ejemplo, el día del parcial, allí me muestran quiénes pueden presentar el parcial en el sentido de que están ya matriculados o tienen la posibilidad de presentar este parcial, pero de resto yo en la parte mecánica, operativa, así pues se me dificulta un poco. Entonces sería como hablar con la universidad, con alguien allá directamente para que le pueda colaborar en eso. Bueno, una Ok, última, gracias. sí, una última pregunta, o no, vamos a terminar por hoy, pues en términos de temática, prefiero escucharlos a ustedes en el sentido de las inquietudes. Y más bien mañana terminamos con la presentación que nos queda con respecto a la organización, la parte jurídica, la parte de recursos, la parte técnica y la parte financiera, ¿cierto? Pienso que es más importante inicialmente escucharlos a ustedes con sus inquietudes. ¿Quién más? 5 participantes levantaron la mano. A ver, ¿quién es el otro acá, por Digo favor? yo, Luis, por favor. ¿cómo está, profe? Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, compañeros, a los 80 que estamos, mi nombre es Luis, soy de comunicación social de primer semestre. Bueno, primeramente sí, obviamente el tema de creación de empresa es básico, no es importante, sino básico. Eh, en, en lo que se vive hoy en día en el mercado, en la situación económica, política, en fin. Creo que sí es muy necesario tener esos conocimientos y creo que más en una sociedad como la colombiana es fundamental que nosotros nos demos la oportunidad de iniciar empresa, pero yo creo que a lo largo de la carrera sí voy a estar muy pendiente yo personalmente de tener como ideas refrescantes al respecto, porque no es el simple hecho de hacer empresa, de hacer dinero, porque hacer dinero pues no es fácil, pero em, se pueden buscar varias maneras de hacerlo. Y hay muchas veces en las que las empresas o los empresarios en sí no tienen en cuenta muchas cosas éticas, por ejemplo, a la hora de emprender. Entonces, vemos que hay
bastantes problemas hoy en día en tema ambiental, en tema de explotación laboral, en tema de salud mental, y que a lo mejor muchas empresas, y no son pocas, o sea, muchas quiere decir a lo mejor el 80% de las empresas no les ha prestado la verdadera atención que se necesita a esos aspectos. Entonces el profesor hablaba hace un momento de no, la revolución industrial hizo tal cosa, y me parece que ciertamente hoy en día tenemos varias herramientas que nos sirven a nosotros y que han surgido precisamente de esa revolución industrial, pero qué tan responsable ha sido esa revolución, qué tan inteligente ha sido en ciertos ámbitos. Entonces, vemos que Coca-Cola pues ha dejado muchos dividendos, pero pues por el otro lado nos ha dejado una isla de plástico. Vemos por otro lado que industrias, no sé, un poco menos conocidas, también han dejado por ahí problemillas sueltos, pero si de pronto desde nosotros, no desde el conocimiento que a lo mejor el profesor nos pueda brindar, porque allá desde su experiencia nos pueda brindar cierto conocimiento, pero qué tan comprometidos estaríamos nosotros, digo desde mi profesión o de lo que yo estoy estudiando, y ustedes también como administradores, en el momento en el que vayan a crear empresa, qué tan comprometidos estarían a entregar productos que realmente valgan la pena y que aporten más de lo que les pueda dejar de ganancia. Y creo que sí es un espacio para que nosotros reflexionemos al respecto y veamos las cosas desde un punto de vista de responsabilidad del mercado, responsabilidad social, y que a la larga somos humanos los que estamos involucrados en esto. No estamos programando robots para que nos hagan las cosas y pues echarle la culpa al robot porque es que hizo un producto que pues por el otro lado está contaminando y está haciendo mal a los demás. Entonces creo que por ese lado sí voy a estar como muy recordándoles a todos que esto va más allá de hacer plata. Sí, no digo que sea diabólico o algo así, porque de hecho pues yo sí he tenido bastantes ganas. En el momento pues me siento bastante cómodo en la empresa para la que trabajo, pero no descarto la posibilidad obviamente de emprender, de asociarme y de tener pues una empresa, pero vuelvo y repito, con un cierto objetivo y con una responsabilidad con la sociedad. Nada, eso era. Gracias por el espacio y pues espero aprender de todos acá. Gracias, Luis. Muy interesante, muy importante su reflexión, especialmente en el tema ecológico y ambiental. Entendemos que solo hasta hace como unos 30 años, si no menos, comenzamos a observar, a mirar el impacto de diferentes productos que le hacían daño al medio ambiente, los plásticos, los aerosoles, en fin, todo lo que, como usted también lo comentó inicialmente, la revolución industrial simplemente trajo las máquinas. Ya el uso que le dimos a ellas, pues ya es el individuo, el ser humano, el que, digamos, tratando de lograr un mayor crecimiento de su organización, de los ingresos, de todos estos factores que implican crear una empresa, porque si de algo estamos seguros, David, independientemente un poco de lo que se piense de que no solo es ganar dinero, la idea fundamental como ser humano, como condición humana, es crear una empresa para obtener esos beneficios, ¿cierto? Bueno, pero ya lo discutiremos más adelante. ¿Quién sigue? ¿Santiago quiere conversar? ¿Quién más? Por favor. Profe. Sí, cuéntame, María Margarita. Buenas noches, profesor. María Buenas Margarita noches, ¿cómo está? ¿Cómo le acabo de ver? Bien, de primer semestre de Administración de Empresas. Creo que este es el fuerte de mi carrera. Es muy interesante el tema, porque ese es lo que nosotros siempre proyectamos. Así sea para nosotros, para los demás, crear empresa y tener las bases suficientes para uno poder asesorar
o crear. En mi experiencia, digamos que dentro de mi experiencia laboral, he visto cómo muchas empresas, como usted dice, han surgido por la tenacidad de algunos, de los que han invertido sus dineros, de los que han hecho sus proyectos y los han sacado adelante, pero también he visto cómo muchas empresas se han ido al piso y han perdido muchísimos dineros, muchísimos recursos, han dejado, digamos, las ilusiones de muchas personas en el piso, pues por no tener los conocimientos o de pronto enfocarse uno como debe ser, porque esto de crear empresa no involucra solamente el deseo o la plata, es tener conocimiento en todo, cómo ir a, así como lo hemos venido viendo, ir a Cámara de Comercio, hacer todo, es muchos papeleos, muchas cosas, entonces por uno no proyectar desde todos los puntos de vista, pues es bastante duro ver cómo caen, entonces es interesante esta materia, además que pues mi proyecto sí es poner mi empresa. Ya. Mi hijo también está estudiando y nuestra meta es poner nuestra propia empresa. Yo trabajé durante 25 años y pues en este momento estoy pensionada, pero trabajé durante mucho tiempo, pero digo, bueno, ¿qué hice? Trabajar. ¿Logré algo? Sí, mi pensión. Pero uno sí crea empresa para tener estabilidad, para que mi hijo de pronto no sufra lo que yo he sufrido y para que él sea también una persona que pueda prestarle también a los demás con el servicio, dando empleo, de muchos puntos de vista. Entonces a mí me parece muy interesante esto y lograr mi objetivo, obviamente. Gracias, María Margarita, también muy importante. Y también sirve el punto de reflexión en este aspecto, en el sentido de que muchas veces nosotros atravesamos durante mucho tiempo circunstancias en las cuales a veces incluso no fuimos, entre comillas, felices. Que sí, que yo estuve en una empresa, que yo trabajé, que yo terminé, que yo me pensé, pero ¿y su vida? ¿Qué pasó con su vida? Allá, metida todos los días de la vida. Parte de su vida estuvo allá. Y mire que una de las circunstancias que más afectan una relación familiar es esa, donde los hijos son hijos de la abuela, de la tía, de los jardines, y uno en dónde está. Ahí es donde uno a veces tiene que entrar a reflexionar. Pero bueno, eso son parte de lo que nos sucede a cada uno de nosotros en la vida y de acuerdo a cómo nos ha permitido vivir esos momentos, también nos va a ayudar posiblemente a tener un nuevo momento para poder llegar a cumplir nuestros sueños. Gracias, Margarita, muy amable. Otra persona que quiera participar, por favor. Profe, yo, A Lilibet. ver, Lilibet. Ah, sí, Lilibet la había visto ya. Lilibet, cuéntame. Sí. Buenas noches. Buenas Bueno, mi noches. nombre es Lilibet Miranda, estoy en primer también semestre de Administración de Empresas. Con respecto a lo que nos preguntas, considero mucho el tema de la capacidad que tenemos, o sea, la capacidad que vamos a tener de generar empleo, por ejemplo, en el caos que estamos viviendo. O sea, el hecho de que nosotros creamos una empresa y que la empresa surja, pues no siempre se va a dar, pues iniciando, se necesita un capital, iniciando, pues se necesita de mucho esfuerzo inicialmente, pero una vez uno tenga una empresa bien montada, bien planteada, pues me gustaría mucho el tema de poder generar empleo, porque es que definitivamente es lo que pasa mucho acá en Colombia, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, son personas que han tenido sus negocios, que le ha tocado cerrar, son personas que de pronto tienen la manera de trabajar, así, o sea, que viven del día a día. Entonces, el hecho de que uno tenga una empresa que quede bien, que pueda generar empleo, pues es muy útil en este momento para el país. Es mi forma de ver. También sumando a lo que dicen mis compañeros con el tema del medio ambiente, también es importante que le aporte algo que le aporte al planeta y que mi empresa sea sostenible y que sea responsable de esa parte ambiental. Es lo que me gustaría también. Gracias, Lilibet, también sí. Muy Con gusto. amable por tu participación. ¿Quién más, Don por favor? Sergio, don Profe, Sergio. A ver, Rubiel. sí señor.
¿Usted tiene alguna relación con la parte de Occidente, con Armenia, con eso? Ese nombre es muy conocido por allá. Ajá. No, no, señor. Ah, ya. Cuénteme, Rubiel. Profe, digamos, una de las cosas que es como importante y pues por el cual yo opté pues por esta carrera es básicamente que pues yo he trabajado en la calle toda la vida. Desde Ujú. muy pequeño he aprendido como a tratar de hacer plata, a tratar de mantenerme y encontrar siempre ganancias en todo lo que yo haga y en lo que yo me desempeñe. Digamos que para mí es muy importante porque es como lo que uno busca al momento, pues, de iniciar algo, ¿no? Como decirte, ven, hazlo por este lado, porque uno, por ejemplo, yo lo hago por convicción o lo hago por números al aire, como yo le digo. Yo digo, bueno, compro esto en 100.000 pesos y de esos 100.000 pesos como mínimo tengo que ganar 30.000 pesos porque si no, no me sirve. Y son cosas que uno las adquieres en la calle, con lo que uno vive. Pero pues es tan importante este tema de saber de que usted lo puede hacer de esta manera, lo puede hacer con estas reglas, tiene esta normatividad, usted se puede hacer ver de esta manera para que después no digan que de pronto uno se llena de plata ilícitamente. ¿Me hago entender? Sí, claro. Es como una de las cosas porque, por ejemplo, yo manejo varias cositas que en ninguna está constituida y todo lo que yo manejo lo manejo a través de, por ejemplo, cuentas Nequi, David Plata, o sea, yo no tengo ningún orden, por decirlo así. Pongo un trapo. Yo Y aquí en manejo la cabeza dice Juaca y ya. Espera un segundo. Caterine, por favor. Caterine. Qué pena, profe. el tema Sigue, Rubiel, por favor. gracias, profe. En este momento yo me desplacé hacia Bogotá porque yo estaba en el Cauca. Yo soy de un pueblo, soy del campo, soy donde son los indígenas que están en este momento. Yo soy NASA, soy indígena. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo acá en Bogotá es de que yo tengo una fábrica de sudaderas infantiles y tengo un negocio en la calle de ropa de niñas, que a la vez funciona como bodega, que es un negocio que tengo a través de internet, que lo despacho a todo el país y tengo convenios con varias empresas. Pero en lo otro es de que también tengo una finquita pequeñita pues en la casa. Eso no se maneja solo. Por ejemplo, en el módulo anterior o con el profesor anterior estábamos viendo algo que un programa que se llama ELISA, que la verdad me pareció muy interesante. Ujú. Es como algo que le ayuda a uno como tener un orden y es como, sí, es como el enfoque que uno busca o lo que yo busco, por ejemplo, es eso, tener como más orden en lo que voy a hacer porque sé que si tengo orden voy a aumentar ganancias y si aumento ganancias voy a tener más personas para trabajar y voy a tener que contratar a más personas. Ese es como el pensamiento. Yo tengo ahorita 26 años, voy a cumplir, si Dios quiere, en junio y, y digámoslo así que me demoré demasiado tiempo en empezar a estudiar. Yo hubiera sido como más decidido desde antes, pues creo que las cosas serían como diferentes. Yo ahorita por ejemplo, antes de ayer tenía unos problemas en la casa, en la finca, y tenía que solucionarlos todos desde acá. Y yo sabía que tenía ese problema, pero se me olvidó, se me pasó, y lo olvidé, y era un problema económico que tenía que solucionar. Entonces, todo ese enfoque, todas esas cosas, es como lo que uno busca en la educación. Y pues por eso me parece tan interesante el hecho de que usted nos esté diciendo esto ahorita. Y varios de mis compañeros pues están como interesados y todos se interesan porque pues es bien, ¿no? Digamos, todo el mundo busca como una independencia. Yo opté también por independizarme porque yo no voy a decir que todo el tiempo he sido independiente, ¿no? Yo también fui empleado, alcancé a ser gerente comercial de una empresa de motos, pero me quedé sin trabajo por, por malos manejos, porque, bueno, sí, por malos manejos, por decirlo así, porque las personas como que se confían en personas que dicen saber mucho, ¿cierto? Como decía una profesora, que son de corbata, ¿sí? Empleados de corbata, que hablan mucho, pero la verdad no saben hacer cosas. Es por eso que yo decidí, y eso fue hace 2 años que trabajo como independiente, porque hasta hace 2 años yo era empleado, y,
y todas esas cosas me han llevado a ver que me da hasta miedo. A mí, digamos, como dicen muchas personas, sin miedo al éxito, a mí sí me da miedo. A mí yo ando como con cuidado. Gracias a Dios a mí las cosas me han salido muy bien, pero no como uno quisiera, ¿sí? Porque tengo tantas cosas en la cabeza que yo a veces me agobio. Me siento mal porque no soy ni estudiado, o sea, tengo un bachiller, ¿sí? Y hice un técnico en petróleos que lo hice porque mi familia quería que yo estudiara eso. Y lo que hago lo manejo a través de un cuaderno. Yo tengo un cuaderno de línea cuadriculada, de cuadrícula, y ahí es como donde más o menos anoto lo que hago en el día. O sea, en términos pues, de que gasto tanto, de que invierto tanto en este lado, de que tengo que hacer esto. Y ah, es, a veces es frustrante, es muy frustrante saber que uno no tiene como esa forma de defenderse fácil, ¿sí? Y pues por eso para mí es importante en este momento ese tema. Y de verdad yo quiero seguir aprendiendo, no me quiero, no me quiero ir a doblegar porque al principio me estaba dando muy duro lo del computador, yo casi no sé manejar Excel ni nada de eso. Es muy complicado, pero pues me tocó dedicarme 2 horas adicionales a YouTube a ver tutoriales y poder aprender. Entonces, es muy importante y pues gracias por este espacio. Ahorita estoy No, aquí. Roger, a usted de verdad muy interesante también su vivencia, porque eso nos lleva nuevamente a la reflexión, ¿no? O sea, uno a veces en la vida, y es necesario en algunas ocasiones estrellarse, sentir la realidad, sentir Ajá. que uno en algún momento tiene que organizarse. Cuando usted habla de que tiene muchas cosas en la cabeza, pues sí, pero uno tiene que tener una organización. ¿Qué es lo que se pretende con la creación de empresas? Eso exactamente. O sea, ser disciplinado, tener una organización, poder construirla de manera tal que efectivamente sea para una empresa sostenible, una empresa que en algún momento le permita desde la parte formal, no desde la parte informal en el sentido de que estoy corriendo, de que me persiguieron, de que no cumplí, eso es bastante complicado y da para otra clase. La idea general es que nosotros, cada uno de nosotros, al final podamos, digamos, tener muy claro no solamente la importancia de la empresa que como tal ya se conoce, sino de cómo se construye y cómo en algún momento eso nos puede ayudar, no solamente a nosotros mismos, sino poder ayudarle a otras personas. Gracias, Rubiel, muy amable. Otra intervención, por favor. Yo, profe, buenas noches. Alejandra, cuéntame. Gracias por este momento para compartir. Pues yo te cuento, yo salí del colegio a los 15 años, estudié un tecnólogo en gestión de talento humano, de administración de empresas y desarrollo de software. Los dos los terminé en el 2009 y desde ese tiempo a mí nunca me dieron oportunidad de empleo. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia. Después de eso he tenido una relación tóxica con contaduría, he tratado de ser auxiliar contable a través del tiempo y pues por cuestiones económicas me ha tocado aplazarlo. Hice un tecnólogo en gestión de talento humano, lo terminé, hice mi práctica, me fue súper bien, me iban a vincular por la empresa, pero pues un inconveniente con un cambio de psicóloga no dejó que ingresara al proceso. Volví al área de contaduría, estudié también en los Libertadores, hice hasta tercer semestre, pues nuevamente estoy retornando con contaduría. Para mi compañero Rubier, quería decirle que es muy importante capacitarse, es muy importante tener conocimiento, pero del otro lado lo felicito por ser independiente, por ya tener la iniciativa, por ya tener las cosas en la cabeza y estarlas realizando, porque créeme que a veces uno tiene conocimiento y no lo dejan desarrollar, precisamente porque no existe la oportunidad laboral, porque nadie te abre las puertas. En este momento estoy desempleada, fui cajera del Banco Caja Social, pasé a la Cámara de Comercio, pasó la pandemia y pues resulté en una distribuidora de pollo, cosa que agradezco a Dios porque pues me dio la oportunidad de poderme sostener con mis obligaciones, porque tengo obligaciones financieras, y es una bendición y a veces son el pequeño comerciante que uno no se da cuenta que está ahí siempre y pues mira, en este momento fue el que me brindó la mano a mí para poderme apoyar en esos momentos. O sea, no quiere decir que uno por ser estudiado o estar en cierto hábito laboral solamente se va a enfocar en eso cuando realmente uno tiene que adaptarse a los cambios.
Y eso es muy importante pues para los compañeros que van a empezar con su proyecto de empresa. Pues yo hace muchos años fui un técnico de administración de empresas y es muy importante la adaptación al cambio, es lo primordial. En este momento hay demasiada adaptación al cambio, plataformas, aplicaciones, muchas cosas que a veces no vemos, que a veces el pequeño comerciante que está ahí, el de barrio, tampoco sabe manejar y le da miedo atreverse. Pero eso también le puede ayudar a impulsar a tener más negocios, más establecimientos, más demanda del mercado, más clientes. También es muy importante la fidelización de clientes para el proyecto. O sea, ¿por qué el cliente se apega a mí? O sea, en los lugares donde yo estaba, o sea, ¿por qué el cliente llega solo a ese sitio a comprar? Así de caro, ¿por qué? Por la calidad, por la atención, por el lugar, por el aseo, por muchos factores que también hay que tener en cuenta. Gracias por este espacio, espero aprovechar esta materia al máximo. Lo de emprender de una empresa es muy importante. He tratado en mi vida también de ser independiente, lo ideal es ser independiente a futuro. Pues tengo muchas cosas en la cabeza, pues por una parte sería una agencia de empleo, donde realmente debemos emplear a las personas que tengan conocimiento y que en las empresas no estén catalogados como sobrecalificados para ciertos cargos o ciertos cargos que están mal demandados o con muy poca paga, porque realmente es muy difícil encontrar un contador público guerreándose una vacante por 1.000.000, 1.200.000, cuando eso lo hace un auxiliar. Y pues realmente esto es muy chévere, esto es un campo muy chévere para todos y me parece muy, muy interesante y pues quiero aprovechar al máximo, quiero felicitar a mi compañero Rubiet pues por ser un emprendedor y realmente el conocimiento es importante y pues si a futuro puedo ser la contadora de ese negocio muy bien, pero en serio, sí, es bueno formarse, es bueno tener conocimiento, pero más importante es tener la iniciativa y pues también tengo un hermano independiente. Mi hermano trabajó en una carnicería y ahorita es el dueño de su establecimiento propio. Gracias a Dios es uno de los mercados que en este momento son los que más dan, que es el de la primera necesidad. Y pues son los que ahorita nos están sosteniendo y nos están dando la mano. Y pues chévere generar empleo. He visto cómo mi hermano genera empleo, cómo le ayuda a los demás. Y es muy bonito esa área de poder ayudar a los demás. Y nada, muchas gracias. No, a usted, Alejandra, de verdad. Bueno, gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar en el día de hoy. Espero que en el transcurso de esta temática de creación de empresa, pues haya más participantes, más intervenciones y nos vemos mañana entonces a las 6 de la tarde y finalmente vayan pensando en sus grupos, ya que vi que eran 80, entonces yo creo que sí vamos a tener que ampliar por lo menos a 6 personas, más no porque si ya se vuelve, de verdad se vuelve una cuestión bastante complicada de manejar. Sí, el tema señor. de llamado de lista. No porque es que imagínense, 80, no, se nos va media hora en yo aquí tengo afortunadamente a través de la propia tecnología, por ejemplo, en este momento estamos 80 personas, 79 son los que realmente están. Aquí yo le tomo pantallazo a las personas que están aquí presentes. Por eso no se preocupen, yo estoy mirando y tratando de mirar quiénes están aquí conmigo. Entonces no se puede pues llamar lista todos los días por lo que les acabo de contar. Mañana les muestro las personas que me enviaron desde la universidad los nombres, ¿cierto? Ya, ahí sí llamo lista y una especie de contradicción rápidamente para ver quién me falta. ¿Listo? Entonces mañana comenzamos con el llamado a lista de los que estén allí en las planillas que me enviaron. No tengo los de comunicación social. ¿Quién es la persona que quedó como monitadora con ustedes, por favor? Oscar, ¿dónde está Oscar? Por acá estoy, Oscar, ¿cómo está? ¿Su nombre es completo, su nombre de apellido? Oscar Salazar. Oscar Salazar. Oscar, entonces le voy a solicitar un favor para que me colabore, si es posible, ahora crear el grupo de
creación nocturno, creación nocturno. Con eso, pues a través de ahí nos vamos comunicando cualquier situación. Y las personas de comunicación social, por favor, que no me llegó la lista, voy a esperar mañana a ver si me llega, pero mientras tanto, si son tan amables y le envían a Oscar, a mi número de correo de teléfono es el siguiente, por favor, Oscar, para que hable la... Sí, dígame. 312 330 8760. 312-330-8760. Entonces, con ese número, crea el grupo y nos comunicamos todos ahí. Los de comunicación social, por favor, envían a ese grupo sus nombres para tenerlos. Yo elaboro la lista o si Oscar me quiere hacer el favor, y entonces para que ya mañana tengamos las 3 carreras con el total de integrantes. ¿Listo, muchachos? Listo. Vale. Bueno, muy amables a todos. Listo, profe. Que tengan muy buena noche y nuevamente gracias por su participación. Muy amables. Gracias, profe. Bueno, ustedes. Gracias, profe. Bueno, profe. Gracias. Gracias, que Descansen, estén bien. compañeros, que descanse, profesor. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe.